Muy buenos días a todos. Nuevamente vamos a dar inicio a este webinar que hemos preparado para precisamente el sector de abogados. Como saben, ha estado bastante movido el ambiente en los últimos meses en torno a la aprobación, la discusión, la aprobación de nueva normativa que aplica para nosotros en Panamá. Mi nombre es María Teresa Martínez Neto y nos acompaña María Lorena Cummings. Somos parte de MLC, Empresa de Cumplimiento, autorizada por el MEF. Eso significa que hemos pasado pues, por el proceso de solicitud y aprobación de el ministerio y de la superintendencia para poder hablar de estos tópicos que iniciaron, bueno, pues ya hace muchos años, pero que como sabemos todavía no todos tenemos la implementación en marcha. Y por haber pasado ya una buena cantidad de tiempo desde la publicación de la Ley 23, digamos que es necesario que comencemos a poner ya toda nuestra energía para poner al día nuestro departamento de cumplimiento, nuestra área de cumplimiento, seamos abogados, una firma o seamos abogados independientes, porque definitivamente el regulador viene ya con un enfoque de inspecciones diferente al que se tenía inicialmente, ¿no? A este webinar le hemos llamado los secretos del cumplimiento para abogados, porque nos vamos a enfocar mucho a nivel práctico. En lugar de hacer una explicación teórica, normativa, donde les decimos lo que está contenido en la ley y ya, queremos poder darles también herramientas para que ustedes se sienten, armen sus documentos de cumplimiento y puedan entonces afrontar las nuevas obligaciones que se han aprobado para el sector. Inicialmente, ¿quiénes tienen que cumplir con todas estas políticas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva? Son los sujetos que se han dividido como sujetos obligados, financieros, no financieros, y posteriormente dentro de los no financieros se hace la separación de las actividades realizadas por profesionales. Esto aplica para abogados, contadores públicos y notarios. Entonces, digamos, esta segmentación que se fue haciendo en el tiempo ha ido permitiendo que se puedan emitir resoluciones y guías más enfocadas en cada sector, porque por supuesto cada uno de las sociedades y profesionales que están dentro de cada uno de los sectores tiene un funcionamiento diferente. Estas obligaciones, en el caso de los sujetos no financieros y de las actividades para profesionales, están a cargo de la superintendencia, que a través de la ley 124 se pasó a superintendencia, inicialmente intendencia de sujetos no financieros, y las actividades específicas que aplican para los profesionales son las que vemos listadas acá. Es cierto que ya esto habitualmente lo conocemos, pero como este webinar lo estamos haciendo asumiendo que muchas de las personas que se conectan no han tenido un acercamiento previo a la obligación, hemos decidido colocarlas todas. Es importante que sepan que para actividades como la compraventa de inmuebles, la compraventa de personas jurídicas, entre otras que están acá listadas, solamente aplican para cuando el abogado realiza esta actividad en representación del cliente. No es así para cuando se hace una minuta, por ejemplo, de compra-venta, no significa que sea ya una actividad regulada. Sí es importante que vayamos teniendo un enfoque de debida diligencia del cliente, de conocer al cliente, indiferentemente de la actividad que estemos realizando, sobre todo en base a la transacción que quiera hacer el cliente con nosotros, en base a los montos que esté manejando el cliente en esa transacción, indiferentemente de que estén o no en esta lista de actividades, ¿sí? Acá, por supuesto, tenemos entonces la creación de personas jurídicas, estructuras jurídicas, y los servicios de agente residente, que es donde nos vamos a hacer más énfasis, porque sabemos es un poco el punto donde hay más preocupación en las últimas semanas, ¿no? ¿Por dónde habría que iniciar? Y quisiera explicarles que, bueno, primero no se preocupen,
aparte de grabar este evento para que todos puedan disfrutarlo posteriormente, vamos a hacerle llegar también una guía con esta información para que ustedes puedan luego revisarlo a detalle y hacernos llegar con cualquier consulta que tengan. ¿Por dónde tendrían que iniciar? Lo primero es hacer una fase de análisis, poner orden en la casa, que ustedes revisen en el registro público la lista de sociedades y fundaciones y diferentes personas jurídicas que tienen como agentes residentes, para que puedan hacer entonces un listado completo, porque allí no se les escape ninguna persona jurídica, ¿no? Luego de que ustedes obtienen este listado, van a revisar y clasificar esa cartera de clientes. ¿A qué nos referimos? Entonces van a hacer una separación o colocar una marca. Mi recomendación es que lo hagan de manera digital. O sea, que si lo pueden hacer en un Excel, lo hagan en un Excel, porque ahora vamos a ver más adelante que como ya tenemos la plataforma en línea de la superintendencia, hay mucha información que posteriormente tenemos que rendir en estas plataformas y la idea es no hacer el doble o triple trabajo de tener que transcribir, ¿no? Esta revisión y clasificación de cartera de clientes, ustedes tienen que enfocarla a poder identificar con qué clientes tienen contacto o no. Qué clientes vinieron y les solicitaron la creación de una persona jurídica y más nunca tuvieron contacto con ustedes. En muchas ocasiones vamos a encontrar personas jurídicas que se crearon en un momento y pagaron tasa única por algunos años y luego las abandonaron, sobre todo con la situación de pandemia que se presentó en 2020. Muchas personas no han querido mantener estas corporaciones, estas estructuras, si realmente no las están utilizando porque genera un gasto. Entonces, esta primera fase de revisión y clasificación les va a permitir a ustedes poder saber cuáles son sus clientes que les interesa mantener, sea que les hayan o no pagado durante un buen tiempo, porque a veces han perdido un poco de contacto, pero ustedes pueden acercarse y volver a conversar con ellos y retomar esos clientes. Cuáles son aquellos que ustedes no quieren que sean sus clientes por ningún motivo, porque son clientes que habitualmente no pagan a tiempo o que no entregan los documentos o que son problemáticos porque no quieren rendir información que consideran de repente confidencial. Esta identificación es precisamente para que ustedes puedan ir a al segundo paso, que es identificar en esta cartera de clientes a cuáles les brindan solo el servicio de agente residente y a cuáles les brindan otro servicio que está en la lista de actividades sujetas a supervisión. ¿Okay? Es importante que ustedes logren identificarlo porque cada una de esas actividades tiene un nivel de riesgo. No tiene el mismo nivel de riesgo ser agente residente que prestar el servicio de directores nominales, por ejemplo. Entonces, necesitan poder identificar en su cartera de clientes qué servicio específicamente le dan a cada uno de ellos. Luego de hacer esta identificación, tienen que pasar a registrar desde la propia información que ustedes mantienen de sus clientes, registrar las nacionalidades de estos. Si estas personas jurídicas están o no operativas, si son para holding de propiedades, si perfeccionan actividades en Panamá o en el extranjero, para que ustedes primero aclaren el panorama al que se están enfrentando con su cartera. Y posterior a ello, definen a cuáles clientes desean renunciar. O sea, cuál de esta lista, de esta nueva clasificación que ustedes aplicaron a su cartera de clientes que ya poseen, a cuáles definitivamente han decidido renunciarles, a cuáles les van a dar oportunidad de pagar los servicios y de rendir los documentos que ustedes van a solicitar, y con cuáles pueden estar de repente allí en un intermedio donde todavía no han tomado decisión, pero necesitan contactarlos para determinar si les conviene o no. El paso número 5 sería solicitar debida diligencia y los documentos de respaldo a estos clientes que ya revisamos en la cartera. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez ustedes registran nacionalidad de los clientes en esa revisión inicial, en esa clasificación inicial, y cuando se comuniquen con ellos se dan cuenta de que han realizado cambios en la persona jurídica, por ejemplo, que ya lo pudieron haber visto en el registro público, pero ellos les van a dar más información. Y eso puede cambiar el parecer de ustedes sobre si quedarse o no con una de estas personas jurídicas, ¿no? Con uno de estos clientes.
Entonces, este quinto paso de solicitar la debida diligencia, que ya vamos a ver qué debe ir en esa debida diligencia, les va a permitir a ustedes hacer ese acercamiento y terminar de depurar su cartera, su lista, que la página del registro público, donde ustedes pueden verificar las personas jurídicas de las cuales son agentes residentes, puede emitir el reporte en Excel y eso les permite a ustedes trabajar más fácilmente, más rápidamente. Luego proceder a renunciar a todo aquel cliente que no suministre debida diligencia, y esto es importante. Tal vez hace unos años este panorama no era así, pero definitivamente no podemos continuar teniendo clientes de los cuales no tenemos los documentos de respaldo en los expedientes, ¿ok? Eso ya no es aceptable. Y también, por supuesto, clientes que no les paguen. Y allí vamos a la nota importante que colocamos al final de esta filmina, que es ajustar tarifa de honorarios, ¿ok? Ustedes ya no pueden seguir prestando este servicio a agente residente sin cobrar, solamente porque conocen a la persona. Si tienen amigos, familiares, personas cercanas, les pueden dar una ventana de oportunidad para que ellos hagan cambio de agente residente o para que decidan qué quieren hacer con sus personas jurídicas, pero es importante que ustedes comprendan y les hagan saber también a sus clientes que todo este trabajo, estos 6 puntos que están en esta filmina, implican tiempo y por ende recursos. Entonces no podemos seguir dando este servicio de manera gratuita. Luego de pasar esta, digamos, fase inicial, que es interna en la firma, interna en sus oficinas, en su propia práctica, les vamos a decir qué deben tener. O sea, acá les estamos haciendo una lista de todo lo que ustedes deben tener para poder decir, yo tengo programa de cumplimiento, ¿ok? Este programa de cumplimiento no es una sola cosa, no es solo el manual. Y aquí sí queremos ampliar un poco la perspectiva que tal vez ustedes tengan al respecto. No es solo tener un manual, no es solo tener una matriz, sino que se trata de hacer un análisis genuino del funcionamiento de nuestra firma o de nuestra oficina, si somos abogados independientes. Entonces, lo primero, necesitamos tener procedimientos para elaborar la debida diligencia de cliente, empleado y proveedor, que son las que están contenidas en la normativa, que cumplan precisamente con los criterios mínimos establecidos en la ley, ¿no? Estos procedimientos debemos redactarlos siempre de una forma clara y apegados a la realidad. Todo esto que estamos listando acá no son requisitos para decir que los tengo y para que suenen muy bonitos, y si la superintendencia me hace una inspección, entonces mira qué bonito está este manual. Se trata de que sean procedimientos que funcionan, que yo describa los pasos de lo que realmente hago y que yo eleve mi gestión actual a por lo menos lo mínimo establecido en la ley. De ahí en adelante, si vamos tomando mayor fuerza y tenemos una mayor capacidad para establecer procedimientos que sean más minuciosos o complejos, ese es otro tema. Pero inicialmente tienen que describir exactamente lo que se hace y ajustarlo a lo que está establecido en la ley, que está muy claro lo que se debe hacer y solicitar al cliente, ¿ok? Luego, en segundo lugar, procedimientos para seguimiento de la relación. Perfil financiero, transaccional y actualización de debida diligencia. Y acá sobre perfil financiero y transaccional vamos a ampliar un poco más adelante para darles una mejor idea de cómo pueden hacer esta parte. De cierta manera va siempre atado al proceso de la debida diligencia, ¿no? Porque ese contacto que ustedes hacen para solicitar al cliente documentos, formularios y demás, tiene que aprovecharse al máximo. Llevar al cliente a entender que la legislación en Panamá ha cambiado y que ya los servicios no se pueden prestar como se prestaban hasta hace no mucho tiempo, ¿sí? En tercer lugar, los formularios para la debida diligencia, el registro y control interno de datos y documentos de cliente. Ya no podemos seguir teniendo solamente, el tiempo ha cambiado y no podemos seguir teniendo solamente archivos físicos. Necesitamos empezar a tener por lo menos un cuadro de control en Excel o en el programa que ustedes, en la aplicación que ustedes consideren más práctica, pero necesitamos empezar a tener registros que estén ubicables fácilmente de toda la información de nuestros clientes, de la información de cada persona jurídica
de cada persona natural vinculada con dichas personas jurídicas, de los beneficiarios finales, y acá les ponemos la nota de RUBF, Registro Único de Beneficiario Final, que eso es algo que también tenemos que irnos preparando. Y luego registros contables, que es otra de las obligaciones que tenemos que afrontar ahora. Y para ello necesitamos llevar un registro revisado anualmente para poder rendir la información correcta a los entes reguladores, a las autoridades, ¿no? En cuarto punto, herramienta o servicio para búsquedas en listas. Las búsquedas en listas, como ya saben, y de hecho vamos a ampliar más adelante, hay listas que son de consulta libre, gratuita en la web, como lo es la lista ONU, como lo es la lista OFAC, pero hay otros criterios establecidos en la ley que no pueden verificarse si no se tiene una herramienta, un software, o en su defecto, servicio con una empresa de cumplimiento, con una empresa que haga paquetes de búsquedas, porque no se va a poder hacer ciertos descartes, por ejemplo, de las personas políticamente expuestas, que lo requiere la ley, pero en Panamá no contamos con una lista abierta de personas políticamente expuestas, ¿no? En quinto lugar, procedimientos para la evaluación de riesgo propia y de terceros, matrices para realizar este análisis de riesgo, además de otra documentación. Todos estos puntos los vamos a ampliar posteriormente, solo queremos hacer primero una lista, que para que ustedes lo puedan ver de manera concreta. Expedientes de debida diligencia, con formularios y documentos de soporte, y en este sentido, siempre hacemos la recomendación de que mantengan los expedientes de sus clientes tan ordenados como sea posible, bien identificados con una clasificación clara, porque al momento de una inspección de la superintendencia, lo que nosotros queremos es que este proceso avance rápidamente, y eso solamente va a ocurrir si nosotros tenemos toda la información ubicada. Entonces estos expedientes deben estar en orden, debe ser un orden estandarizado, que si en el expediente del cliente tal, yo tengo de primero el formulario de debida diligencia, así debe estar en todos los demás, debe ser replicado, ¿ok? Es un trabajo que se hace cuando se hace la primera relación con el cliente, y que se actualiza anualmente, cada 2 años o cada 3 años, en función de la clasificación de riesgo que se le aplica al cliente cuando se hace su evaluación inicial. O en este caso, que nosotros tenemos una cartera de clientes a los cuales no se les ha hecho tal vez una evaluación de riesgo, el momento es ahora para realizar la revisión, completar la evaluación de riesgo y tener eso en los expedientes de debida diligencia, ¿sí? Punto número 8, procedimientos para determinar el manejo de operaciones inusuales y operaciones sospechosas, que esto es algo que la superintendencia ha estado inspeccionando desde hace, me atrevo a decir, desde el año pasado, ya van 2 años. En cada una de las inspecciones ellos están solicitando esta información. Número 9, procedimiento para manejo de reportes, reporte de operaciones sospechosas, reporte de transacciones en efectivo, la respuesta a las listas ONU que llega cada cierto tiempo, este año van 6 me parece, y que a pesar de que implica estar haciendo revisiones mensuales, de si está todo en orden, de si necesitamos rendir algún reporte, no es una gestión imposible. Sé que ahora mismo pueden sentir que son muchas cosas, pero es que tratamos de anotarlo acá separado para que se pueda ver todo y no se les vaya a perder nada en el futuro cuando ustedes estén armando su documentación. El punto 10, y ya estamos por finalizar, la capacitación de cumplimiento para el personal debe hacerse, esto sí no hay manera de evitarlo, debe hacerse mínimo anualmente, por lo menos 1 hora, y deben entonces tener en su propio expediente de cumplimiento de la firma o de ustedes a título personal como abogados con idoneidad, deben mantener su registro de los certificados de capacitación que hacen todos los años. Y por último, el manual de cumplimiento. Fíjense cómo el manual de cumplimiento es lo último que colocamos, porque en este manual se compila todo lo anterior. Y sabemos también que se ha dado mucho la práctica en el tiempo, un poco por desconocimiento, de compartirse los manuales. Un abogado le da su manual a otro abogado, le dice, bueno, este es el que yo tengo, revísalo, y
al no saber qué puntos debo yo revisar en el manual y adecuar a mi gestión, termino teniendo un manual que no se ajusta a lo que yo hago, y cuando la superintendencia los audita, los inspecciona, su manual de cumplimiento es como el manual de instrucciones de lo que ustedes hacen en la firma. Si allí dice que ustedes, antes de vincularse con un cliente, antes de en efecto crearles una sociedad anónima, por ejemplo, ustedes le exigen al cliente que vaya a sus oficinas y conocerlo y tener 3 reuniones previas. Si su manual dice esto y ustedes no realizan ese procedimiento, que de hecho no está establecido así en la ley, van a salir mal en la inspección, pero no porque la superintendencia esté ensañándose con la firma, sino porque ustedes describieron allí cosas que luego no hicieron en la realidad. Entonces, aquí es importante, todos estos puntos, estos 10 puntos que nosotros les hemos desmenuzado en esta lista, son lo que ustedes van a tener que definir antes de decir yo tengo un manual de cumplimiento. ¿Ok? Y continuamos. ¿Qué debo hacer? Ya vimos por dónde iniciar, ya vimos qué deben tener para poder decir que tienen un programa de cumplimiento, y ahora qué deben hacer. Lo primero, designar a una persona para que sea enlace. De todas formas, está establecido en la normativa que el representante legal de la firma, de la persona jurídica, cuando sea el caso, o el propio abogado, será la persona de enlace ante las autoridades si ustedes no hacen la designación. Entonces, es importante que lo sepan. No significa que porque ustedes no hayan hecho el organigrama, si sea chiquitito, si es una firma pequeña, si ustedes no hicieron el organigrama y no establecieron allí quién es la persona de enlace, está ya en la normativa establecido que va a ser el representante legal o el propio abogado. Posterior a hacer la designación, que no tiene que ser nada complejo, ya sea el diseño del organigrama, ya sea una pequeña carta, acta de reunión que ustedes levanten entre los socios, van a realizar el registro ante la UAF. Ese es el paso número 1. Ustedes, con el registro ante la UAF, esto se hace a través de ATSO en línea. Hay 2 plataformas diferentes de la UAF. Una donde se hacen registros y modificaciones de estos registros de cada sujeto obligado, y otra donde se ingresa a hacer la respuesta de las listas ONU y a presentar los reportes de transacciones de efectivo y de operaciones sospechosas. Posterior a la aprobación de ese registro UAF, ustedes pueden proceder a realizar el registro ante la superintendencia, porque para este les van a solicitar el código UAF. Entonces ténganlo presente, porque actualmente, con la última resolución emitida por la superintendencia, se está a algunos abogados solicitando actualizar su información en la plataforma, y a otros se les está solicitando realizar su registro si no se habían registrado hasta el momento. Entonces, para lograr ese registro que está solicitando la super, tienen que hacer primero su registro UAF. Posteriormente, necesitan priorizar la atención de reportes y establecerse recordatorios. Los reportes de transacciones en efectivo se hacen los primeros 10 días de cada mes, y los reportes de operaciones sospechosas se hacen en función de la identificación de dichas operaciones sospechosas en la firma. Las listas ONU, si llegan por, digamos, demanda, la propia UAF les envía un correo y les solicita que hagan la respuesta. Pero esto, ¿qué significa? Que ustedes tienen que afiliar un correo electrónico que realmente usen. No pueden colocar ahí un correo electrónico secundario que no van a ver nunca, porque hay un tiempo establecido para hacer estos reportes y dar respuesta a las listas ONU. Y ya los otros 2 puntos que nos quedan son de preparación. Tenemos que prepararnos para el registro único de beneficiario final, que todavía no se ha creado, no se ha abierto, ni se ha hecho el llamado para el registro de los sujetos obligados, pero está en puertas, y estar preparados para rendir información sobre los registros contables, que esto se hace a la DGI. Teniendo esto claro, entonces vamos a profundizar en lo que tiene que ver con la gestión de cumplimiento y todo lo que le mencionamos en los documentos y los pasos que deben tener para sus documentos de cumplimiento, ¿no? Las exigencias básicas de la Ley 23 son 4 pilares, vamos a decirlo así. Dentro de esos pilares hay otras actividades más chicas, pero son 4 pilares. La debida diligencia,
matriz de riesgo, le llamamos matriz de riesgo porque es como se acostumbra a conocer, pero en realidad es evaluación de riesgo, ¿ok? Luego tener manual y tener capacitación. Entonces, para la debida diligencia, necesitamos entender primero que desde 2020 se enfoca la debida diligencia a beneficiarios finales, directores, dignatarios, administradores, firmantes, representante legal, apoderados de las personas jurídicas, ¿ok? Entonces ya no vamos a mantener una debida diligencia enfocada solamente en el cliente que me solicitó los servicios o en el beneficiario final, sino que necesitamos tener alguna documentación, cierta documentación de cada una de estas personas naturales que se encuentran detrás de nuestras estructuras jurídicas, ¿no? Estructuras corporativas. Para la debida diligencia siempre hacemos énfasis en los expedientes porque son el corazón de la debida diligencia. Necesitamos poder soportar la información que sea que nosotros brindamos a las autoridades, y eso va a ser imposible si no tenemos documentos. Entonces, el formulario de debida diligencia es importante. En este ustedes pueden incluir toda la información que necesitan que el cliente les declare. Los documentos que ellos deben adjuntar a este formulario de debida diligencia, colocar la búsqueda, el resultado de las búsquedas en listas y el resultado del análisis de riesgo que ustedes tienen que hacer de cada uno de estos clientes, ¿no? Esta información está contenida en la normativa, pero lo colocamos acá en un cuadro para que ustedes puedan verlo en comparación, ¿no? Para lo que es una debida diligencia básica, para una persona natural, necesitamos nombre completo, documento de identidad personal, dirección física, profesión o ocupación. Y para una persona jurídica necesitamos el nombre completo y tipo de persona jurídica, jurisdicción en la que se ha creado y datos de incorporación, el RUC, dirección física y de correspondencia cuando aplique, nombre del representante legal o apoderado, actividad principal a la que se dedica y la información e identificación del beneficiario final, que esto incluye, por las últimas modificaciones a la normativa, tener los certificados de acciones ya de manera obligatoria y expresa, o el reglamento para casos, por ejemplo, de fundaciones de interés privado. En la debida diligencia ampliada, necesitamos para persona natural, nombre completo y número de documento de identidad, disculpen, dirección física y de correspondencia, teléfono, fax, email, actividad principal a la que se dedica la persona natural, referencia bancaria y comercial y procedencia del efectivo o cuasi efectivo cuando se maneje. Para la persona jurídica, nombre completo y tipo, jurisdicción y datos de incorporación, el RUC, la dirección física, correspondencia, datos en general de contacto, ¿no? Teléfono, fax, email, nombre del representante legal o del responsable de dicha persona jurídica, la actividad principal a la que se dedica, sus referencias comercial y bancaria, igual que en la persona natural, la información e identificación del BF con acciones o reglamento, y la procedencia de efectivo o cuasi efectivo cuando se maneje, ¿no? Un poco ya para complementar la información de debida diligencia, es importante hacer siempre la observación de un PEP, una persona políticamente expuesta. Existe ya un criterio en nuestra propia normativa para nosotros identificar a este PEP, y está establecida la obligación en la ley de hacer el descarte de PEP, como le llamamos nosotros, que es identificarlo. ¿Qué ocurre? Un PEP, una persona políticamente expuesta, nos lleva a nosotros a clasificarle de alto riesgo de manera automática. Entonces no podemos no tener identificado un PEP. No podemos tener en nuestra cartera de clientes un PEP y no habernos enterado nunca. Por eso precisamente las autoridades y la normativa establece que los sujetos obligados pueden apoyarse en softwares para hacer este tipo de descartes, ¿no? Se debe tener en efecto la aprobación de alta gerencia cuando aplique, si es una firma, ¿no? Identificar el perfil financiero y transaccional de este cliente, efectuar monitoreo continuo, intensificado durante la relación, mientras se mantenga la relación con ese cliente. Porque definitivamente para nosotros es un riesgo más elevado tener un personaje que puede estar apareciendo en las noticias, que puede estar siendo investigado, entonces necesitamos mantenernos al tanto de esa información. Luego el beneficiario, los criterios más sencillos y claros para esto son todos aquellos que tengan 25% o más de participación accionaria
en una persona jurídica, y se tiene siempre que hacer la verificación cuando haya una tercera persona realizando transacciones y no se ha declarado como beneficial owner o beneficiario final, y puede que esta persona sea el beneficiario final real, sin embargo no nos lo hayan declarado, ¿no? Las listas restrictivas se les llama de muchas maneras: listas restrictivas, listas discriminatorias, a veces cuando hacen referencia a las listas en las que nos tienen a los países, porque se establecen ciertas consecuencias en base a este criterio, pero al final para nosotros son búsquedas en listas, ¿no? Las listas son el compilado de información de personas naturales, personas jurídicas, buques, que por un motivo u otro tienen alguna sanción por parte de los estados, ¿no? O por parte de organizaciones internacionales. Estas medidas habitualmente son precisamente para evitar que se realicen relaciones comerciales con estas personas y entidades que se encuentran en las listas, y las que mayormente se chequean y las obligatorias, vamos a decirlo así, porque no todas son obligatorias, pero las más comunes son OFAC, ONU, la lista del Gafi, que establece una lista de países que no cooperan con la prevención de blanqueo a nivel internacional, la lista de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, el Consejo de Seguridad de Panamá, y así hay muchas otras, ¿no? Cuando se trata de tener softwares para hacer la identificación, la verificación en listas, estos softwares tienen un compilado de todas las listas internacionales, de las listas nacionales, y hacen también entonces una verificación en medios abiertos, en fuentes abiertas, que es básicamente verificar si hay noticias negativas en la web, para poder entonces colocar alguna alerta en caso de ser necesario. Es importante destacar que no hay una prohibición en la normativa para brindar servicios a una persona políticamente expuesta, por ejemplo, siempre y cuando esta persona no se encuentre en alguna de las listas restrictivas de las que ya hemos conversado, ¿no? Si solo tenemos una persona que es PEP, que entra dentro del criterio de PEP, nosotros podemos elegir brindar o no el servicio en función de nuestro apetito al riesgo, de qué tanto estemos dispuestos a luego hacer el seguimiento transaccional de este cliente, al que vamos a tener que verificar con más frecuencia, y también de las políticas internas que ustedes quieran establecer. Solamente hay prohibición de establecer relación con aquellos clientes que en efecto aparezcan en listas. Si nosotros tenemos un cliente, lo verificamos y nos aparece positivo para la lista OFAC, ustedes no pueden brindarle el servicio a ese cliente. Para la parte de análisis de riesgo, que hemos titulado acá matriz de riesgo porque es como normalmente se conoce o estamos más familiarizados, para esta evaluación de riesgo necesitamos establecer criterios. O sea, primero, identificar estos criterios con claridad, establecer los criterios adecuados para nuestra práctica, realizar una revisión periódica de si nuestros criterios de evaluación al riesgo están actualizados o no, si los tiempos han cambiado, y vamos a utilizar de ejemplo la pandemia. Con la pandemia un montón de clientes diversificaron su actividad comercial, y puede que nosotros, como agentes residentes, no estemos al tanto de esta información. Es importante saberlo, porque de eso va a depender el perfil financiero y transaccional, la explicación del perfil financiero y transaccional que nosotros vamos a tener de los clientes. Y actualizar, por supuesto, estos criterios cuando sea necesario. Solo para que ustedes puedan ver un poco cómo se hace el diseño de la matriz de riesgo, que es uno de los documentos medulares, se tienen varios factores que se analizan, y en función de estos factores se crean criterios. Está el factor de cliente, donde se enfoca en el riesgo propio de cada cliente, productos y servicios, donde ya nos fijamos en el riesgo que hay intrínseco a cada servicio que nosotros brindamos dentro de la lista de actividades sujetas a supervisión. Luego, ubicación geográfica, porque precisamente tenemos listas que establecen que hay países más riesgosos que otros en temas de prevención de blanqueo, entonces esto influye en la ubicación geográfica de
del cliente, que es entonces donde yo le estoy prestando ciertos servicios, y los canales de distribución, que es el riesgo inherente a la forma en que yo ofrezco mis servicios. No es lo mismo que yo atienda únicamente clientes que vienen referidos de un colega muy serio con quien yo tengo una relación muy larga, a que yo empiece a ofrecer servicio de creación de sociedades a través de una aplicación o de redes sociales. Entonces, sin pasar luego ningún filtro de evaluación. Entonces, todas estas cosas tienen que ponerse sobre la mesa y analizarse. En esta parte le voy a pedir a María Lorena, primero que nos acompañe, que se una a nosotros, que nos salude, se presente para aquellos que no la conocen y que nos amplíe un poco, porque yo sé que ella tiene acá algo muy importante que acotarnos, ¿no? Bienvenida, Lorena. Hola, sí, ¿qué tal? Días a todos. Bueno, en este tema de la matriz de riesgo, es bastante importante que ustedes también completen esa matriz, que la tengan para la empresa y para el cliente, y adicionalmente puedan contar con una evaluación de riesgo. ¿Qué significa esto? Un documento separado en el cual ustedes establezcan qué metodología utilizaron, en qué se inspiraron. Por ejemplo, usaron una norma, usaron la ISO de riesgo, utilizaron una metodología aprobada de riesgo, o simplemente pues ustedes utilizaron la norma, la ley 23 y su modificación. En la nueva ley, la 254 del 11 de noviembre, se establece que esto es en este momento esto ya es una obligación de ley. Esto es otro de las obligaciones que tenemos como agentes residentes para con nuestros clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que este documento separado va a ser también evaluado en las supervisiones que se realicen por la Superintendencia de Seguros No Financieros. En ese documento entonces debo de tener los factores, o sea, qué factores yo evalué, cuáles son esos factores, qué ponderación yo les di, cuáles son los registros que yo tengo de esas reuniones o de esa metodología que yo implementé, cómo llegué a esa conclusión. Y adicionalmente puedo tener que proporcionar tanto ese documento de evaluación basada en riesgo como los documentos de trabajo en los cuales se comprueba que yo pues evalúe a mis clientes debido a que tengo nacionalidades, o sea, las tareas que yo realizo, por ejemplo, las funciones que yo tengo en mi oficina, las tareas que yo realizo, los factores de riesgo que contempla la norma y cuáles son esos documentos de trabajo que me sirvieron a mí para llegar a ese resultado. Entonces, eso es lo que compete a una evaluación de riesgo. En cuanto a lo que es el tema, pues el tema del momento, que son los registros contables, es importante recalcar que hoy en día no se puede aceptar ser agente residente si uno no tiene la constancia o que no tiene, no puede o no ha revisado los registros contables del cliente. Y allí hay una gran discrepancia porque el Código Fiscal tiene diversos artículos para diversos incumplimientos. Entonces, por ejemplo, un alcance, ya con la nueva ley de procedimiento tributario, puede llevarse a cabo hasta 15 años, se puede revisar hasta 15 años antes del hecho. El tema del Código Fiscal per se establece otro tipo de prescripciones, o sea, 7 años para impuestos sobre la renta, por ejemplo. ¿Y esto qué quiere decir? Que los registros contables, o sea, no solamente me tengo que reducir a los últimos 3 años o a los últimos 2 años o ahora al último registro contable, sino que yo tengo que estar preparada para saber de que todas estas normas van muy atadas con la defraudación fiscal y que yo puedo ser parte de un proceso de defraudación fiscal si no cuento con los documentos probatorios que indica el Código Fiscal y la norma de procedimiento. Entonces tenemos que empezar a relacionar estos temas de cumplimiento no solamente con la ley 23, sino con la normativa que puede ser, digamos, accesoria o que en este caso es principal a los temas de registros contables, porque eso es meramente fiscal y se nos va a empezar a relacionar con todos estos temas de delitos fiscales y defraudaciones fiscales, sin olvidar que cuando hay una defraudación mayor a 300.000, que en 15 años bien puede ser, porque tenemos, si ya defraudamos 20 en cada año, ya llegamos fácilmente a los $300.000 para poder ser juzgados por blanqueo de capitales. Así que hay que estar bien claros en eso. Y también la otra cosa que es importante recalcar es que los registros contables de las sociedades o fundaciones que no tienen operación, que son solamente holding de activos,
deben de demostrar de dónde provienen esos fondos, cómo el cliente hizo para comprar ese bien, ese inmueble. Tiene que demostrar que tiene la capacidad financiera para poder contar con ese inmueble, o sea, por lo menos tener un estado, un balance de ese cliente, un estado financiero sencillo o un estado de situación que pueda decirle, bueno, este cliente tiene este patrimonio y por eso él tiene esta propiedad con un valor de tanto. Eso, por ejemplo. Y si tiene una hipoteca, bueno, eso ayuda muchísimo más a que no sea tan complejo el análisis que se tenga que hacer por cada cliente. Recordando que esta misma norma nos solicita que tenemos que contar con un perfil financiero y un perfil transaccional. ¿Qué quiere decir un perfil financiero? Tenemos que tener un detalle sencillo de cómo ese cliente, cómo maneja los fondos de ese cliente, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos y cuál es su patrimonio. Y en el caso del perfil transaccional, es ese cliente con ese perfil financiero, ¿qué perfil tiene conmigo? Realiza sociedades, realiza compraventas de una índole de tanto a tanto, ¿con qué frecuencia realiza esas operaciones? Si son anuales, si son semestrales, si son de tanto en tanto, y poder hacer un comparativo de al menos 2 años de ese perfil financiero. Eso va a ser más adelante, cómo ha variado en el tiempo, si es que ha variado. Ese es el perfil transaccional. Entonces, esto es un tema, yo pienso que meramente financiero. De hecho, la Superintendencia de Bancos no es hasta el primer trimestre del próximo año que estará exigiendo esto a sus regulados. Sin embargo, para nosotros también se va a volver un tema importante. Así que es importante que también nosotros conozcamos y empecemos a familiarizarnos con estos temas. La ley realmente no está regulada, pero sí es importante saber de que esto va a ser parte de todos los artículos de la ley 23. O sea, que hay que prestar atención al perfil financiero y transaccional contra la realidad de las operaciones del cliente. Poder realizar estos procesos de revisión periódica a fin de que todo esto se encuentre actualizado y que se encuentre sobre todo de acuerdo a las operaciones del cliente. Si un cliente tiene un sueldo de $1.000, pero compra conmigo una propiedad de $1 millón, ¿eso qué significa? Que tengo que hacer un reporte de operación sospechosa, porque no es consono con las operaciones que realiza con mi despacho. Y adicionalmente debo de monitorear las operaciones que ese cliente realiza conmigo para que puedan coincidir con ese mismo perfil profesional o la actividad de negocio y adicionalmente pues también sean consonas con ese perfil financiero y transaccional. Esto se encuentra en el artículo 39 que modifica el mismo artículo en la ley 23, o sea que eso ya es ley de la República. Adicional, pues y ya para terminar, es importante que podamos contar con la información de cada sociedad y cada fundación, a qué se dedica, qué cosas realiza, dónde mantiene cuentas, dónde realiza sus negocios. Y del beneficiario final, debemos conocer la naturaleza de su actividad profesional o comercial. Esta actividad debe ser declarada por el cliente de la misma forma que declara quién es el beneficiario final, declara su actividad comercial y a qué se dedica la fundación o el vehículo corporativo que mantiene con nosotros. Y esto pues es sujeto a una revisión, a una comprobación por parte de nosotros. O sea, si nosotros tenemos que entonces entrar al internet y poder de alguna forma verificar la veracidad de esa información. Así que, sí, igualmente Lorena, luego al final te voy a pedir que nos hables un poco más sobre el tema o que vayas un poquito más a detalle. Ahora mismo sí me parece muy importante lo que acabas de mencionar porque ¿qué pasa? Nuestro manual de cumplimiento no podemos seguir viendo el manual como un documento que tenemos de otra firma, de otro abogado y nosotros lo revisamos un poco y le hicimos algunas adecuaciones, sino que si nosotros tenemos que llevar un perfil transaccional, un perfil financiero de nuestros clientes, no es la misma manera que va a utilizar una firma que va a utilizar, por ejemplo, un abogado independiente. Tenemos que tener procesos que se ajusten a la realidad de la aplicación de los mismos dentro de nuestra práctica. Y los formularios. Y los formularios, por supuesto. Que van a ser diferentes. Van a ser completamente diferentes. Y otra cosa que yo pienso, pues y ya de ahí ya, la verdad es que yo creo que por el tiempo creo que ya podemos ir hacia tenemos otra actividad también planificada donde sí vamos a ahondar más sobre estos temas y podemos incluso brindar algún tipo de ejemplo para poder orientarlos hacia cómo cumplir de una forma más específica
Sin embargo, en este momento, pues por el tiempo que tenemos para pues solamente vamos a hacer una introducción. Sin embargo, próximamente, y ya está en nuestras redes sociales, vamos a tener otro evento para poder darles los ejemplos, cómo se hace esos formularios, qué deben contener, las declaraciones, que eso es bastante importante. Y otra cosa muy importante es que ya el manual que teníamos, ese manual hay que modificarlo. Esta nueva ley, la de registros contables, la ley y la 254, esos manuales hay que modificarlos, ya ninguno de los manuales se puede quedar como está, porque hay que escribir todas estas cosas. ¿Cómo yo voy a aceptar a ser agente residente? ¿Cuáles son los costos de ser agente residente? ¿Qué requisitos voy a solicitar al cliente? ¿Qué tipo de affidavit o declaraciones juradas le voy a solicitar? ¿Qué tipo de formularios me va a llenar? Y entonces, todo ese manual hay que modificarlo. Así que yo con eso los dejo y pues claro, los dejo en buenas manos con María Teresa para poder seguir explicando eso, no sin antes pues reiterarles la invitación a nuestro próximo evento. Muchas gracias. De manera entonces que el manual definitivamente tiene que tener procesos que reflejen esta realidad de la firma que ya hemos mencionado, deben estar redactados de manera clara, tener sus flujogramas y revisarlos anualmente, sobre todo en este contexto en el cual hemos ido afrontando cambios en la normativa y necesitamos realizar los ajustes pertinentes. Habitualmente un manual de cumplimiento tiene esta estructura que le mostramos acá, solo de manera de guía, para que ustedes comprendan cómo ya, por ejemplo, en el capítulo 4, y esto no es algo que hemos modificado para atender a la nueva ley, esto es algo que ya se mantenía. Capítulo 4 tenemos criterios de seguimiento transaccional, donde nosotros hacíamos un análisis del perfil financiero y transaccional del cliente, que no significa irnos a ser un investigador privado o un banco, simplemente llevar los registros de nuestra propia prestación de servicios. El último pilar es la capacitación. Anualmente debe hacerse, asegurarse de que se incluya todo el personal que debe conocer sobre la ley 23 y sobre la demás normativa en materia de prevención, elegir temas adecuados para cumplir. Ya no pueden andarse haciendo capacitaciones de vamos a aprender acerca de ley 23. Esto es una estructura que ya ha ido ampliándose de forma tal que ustedes necesitan elegir temas que los mantengan al día, que los mantengan actualizados. La duración mínima es de 1 hora para que cuente como obligación, como cumplimiento a la obligación de cumplir. Luego deben utilizar empresas calificadas para emitir los certificados de asistencia, como por ejemplo las empresas de cumplimiento, como MLC, o la propia superintendencia, u otro tipo de organización con acreditación. Y reforzar sobre todo los temas de reporte de transacciones en efectivo y de reporte de operación sospechosa, porque precisamente ahora necesitamos dar más atención a las transacciones de nuestros clientes. Así que necesitamos saber identificar cualquier sospecha que podamos tener. Esto solo para que recuerden que los reportes de transacción en efectivo son iguales o superiores a $10,000. Estos se hacen a través de la página de la UAF. Si ustedes no mantienen transacciones en efectivo, deben entonces hacer su declaración en cero. Es importante que lleven un registro administrativo de las transacciones de sus clientes para evitar entonces incumplir con las nuevas obligaciones y además no tener la capacidad de identificar cuando reciban montos que igualen o superen el umbral. Y los reportes de operación sospechosa son aquellas que, digamos, aquella operación que nosotros no tenemos cómo justificar. Y de allí viene precisamente esta necesidad de tener ahora con más fuerza un perfil transaccional y financiero del cliente. Si yo no tengo idea de a qué se dedica el cliente, ni de dónde, ni cuál es el origen de sus fondos, yo no voy a tener manera de poder hacer una alerta cuando este cliente realiza una operación que es de manera obvia algo sospechoso, pero no habíamos tenido posibilidad de identificar. Sobre el registro único de beneficiarios finales, estos son los últimos 2 puntos. El registro único de beneficiario final nos establece que cada agente residente va a tener que hacer su incorporación. Aquí está la información y esto está establecido en la ley 129. Ustedes pueden verificarlo, tiene algunas modificaciones en la ley 254, pero sea persona natural o sea una sociedad civil, van a tener que realizar su registro y para ello necesitan ya tener el código UAF, o sea, haber realizado su registro UAF y su registro ante la superintendencia.
Para el registro de sus personas jurídicas, ustedes van a tener que rendir la información de todas las personas jurídicas de las cuales ustedes son agentes residentes, y esta es la información, esto también está contenido en la norma, que ustedes van a tener que cargar, de manera tal que si ustedes van avanzando en su gestión de la debida diligencia con sus clientes, necesitan tener en cuenta toda esta información que deben requerir en su formulario de debida diligencia para ya tenerla en su poder y hacer sus registros internos para poder cargar la información en esta plataforma cuando la misma se habilite, porque tampoco se ha reglamentado la ley 129. Y pues aprovechar esta coyuntura que estamos teniendo de actualización de normativa y de actualización de expedientes y de actualización de cartera de clientes para entonces obtener todo lo que nosotros necesitamos de forma concreta, ¿no? Y para finalizar con los registros contables, esto está definitivamente ya, la mayoría de ustedes debe conocerlo porque está contenido en el documento de la ley, pero ¿de qué se trata? Las personas jurídicas deberán entregar al agente residente al 30 de abril de cada año sus registros contables del periodo fiscal que finaliza en diciembre anterior. Entonces, esto es algo que si el agente residente no los lleva en su oficina, necesita entonces tener por lo menos una copia y tener información de dónde se llevan estos registros contables, ¿no? En caso de que los clientes cambien la ubicación de los registros contables, deberán notificarles automáticamente, inmediatamente a ustedes. Y se establece entonces también para estos casos particulares de cambio de agente residente y de disolución de una sociedad que se debe presentar una declaración. Y esto ya está ocurriendo. O sea, no sé si alguno de ustedes tendrá un caso como este, pero en efecto ya el registro público está parando las escrituras de cambio de agente residente o de disolución de sociedad que no vienen con esta declaración. Ustedes deben declarar que tienen los registros contables de los últimos 5 años de sus clientes cuando van a realizar la disolución, y por lo menos copia de los mismos si van a hacer cambio de agente residente. Eso es importante que lo sepan. El agente residente va a tener que entregar a la DGI ahora, de aquí en adelante, anualmente, una lista de las personas jurídicas separadas de la siguiente manera: de cuáles de estas personas jurídicas yo mantengo originales en la oficina, cuáles de estas personas jurídicas no las llevo en la oficina, tengo copia, pero conozco la dirección física y la información del responsable, y cuáles son las personas jurídicas que no me han rendido esta información. Este reporte deberán hacerse los 15 de julio de cada año, y para aquellas personas jurídicas que no le entreguen la información a los agentes residentes, las autoridades podrán multar en este rango que vemos acá al inicio, y con suspensión, por supuesto, y al agente residente que no cumpla con su obligación también podrá ser sancionado. Los criterios que habitualmente se utilizan en cada una de esta evaluación de sanciones son el criterio de gravedad, de reincidencia y de magnitud de la falta, y definitivo, hay que esperar la reglamentación de esta ley para poder comprender mejor la aplicación de la misma. Nosotros, como empresa de cumplimiento, estamos ya haciendo la actualización de nuestros registros y documentos para poder prestar el servicio a los sujetos obligados. De hecho, ya tenemos varias consultorías donde estamos tratando de ayudar a aquellos abogados y a aquellos sujetos obligados que no han podido realizar todo el trabajo en su programa de cumplimiento, pues a ponerse al día, porque ya con las nuevas obligaciones y los nuevos requisitos no podemos darnos el lujo de no cumplir, ¿ok? Para finalizar, el agente residente deberá entregar a la DGI esta lista. Recuérdenlo, para la parte de registros contables, es importante que vayan de la mano entonces con la información de sus clientes. Nosotros tenemos una lista de recomendaciones básicas, sencillas, para que ustedes mejoren su práctica. Lo primero, que toda transacción o todo cliente de alto riesgo sea aprobado por la firma, por los socios. Cuidar el asesoramiento que se le da ahora a los clientes en cuanto a constituciones de personas jurídicas, porque definitivamente no podemos darnos el lujo de tener clientes que están tratando de encubrir algún delito. Entender el propósito del servicio que este cliente quiere contratar,
llevar seguimiento que permita identificar a beneficiarios finales, a la actividad de estos clientes y poder tomar la decisión de si se desea o no continuar con este cliente. Hay que aprender a renunciar a los clientes que definitivamente no están rindiendo la información. Establecer de forma clara un tiempo de respuesta a la solicitud. Si ustedes solicitan documentación a sus clientes, tienen que darles una fecha de finalización. Tienes 2 semanas, tienes un mes para darme estos 2 registros y si no voy a tener que renunciar. Verificar, por supuesto, el pago a través de dónde hace el pago sus clientes, si lo hace a través de sus cuentas personales o de las personas jurídicas, y si hace pagos desde cuentas que no están vinculadas con sus cuentas personales o de la persona jurídica, y dar seguimiento continuo a esta relación, saber si hacen algún cambio, si cambian de domicilio, si modifican su actividad comercial. Ahora, el registro en la superintendencia. Ahora tenemos en la superintendencia, se llama Superintendencia de Sujetos No Financieros en línea. Acá tenemos una pantalla donde les mostramos, una vez ustedes ingresan a la página web de la superintendencia, van a tener arriba un botón que dice Superintendencia en línea y van a poder acceder a esta pantalla. Aquí tienen 3 opciones. Tienen la opción de información general, que es donde ustedes hacen el registro, si nunca se han registrado previamente, van a tener esta misma ventana si ya se registraron y tienen el término hasta el martes de actualizar la información. Luego van a tener la información, la ventana de formulario extra situ, donde van a tener que llenar una información específica sobre sus clientes. Ninguna de esta información que está contenida allí es tan específica, es numérica. Ustedes necesitan saber si sus clientes, cuáles de ellos son personas nacionales, cuáles son extranjeros, cuál es su nacionalidad, y luego si de sus personas jurídicas son panameñas o perfeccionan sus actividades en el extranjero. Nosotros ya, para finalizar el webinar, acá tenemos algunos de los datos que van a tener que rendir a la superintendencia para poder hacer el registro o la actualización de datos. Sin embargo, dentro de la guía de registro, la guía general que les vamos a hacer llegar a sus correos sobre este webinar, les vamos a enviar la guía, las listas que hicimos de lo que ustedes, por dónde deben iniciar, qué deben hacer, qué deben tener. Les vamos a enviar la información de las generalidades de lo que debe tener un programa de cumplimiento y asimismo les vamos a enviar un listado de toda la información que ustedes tienen que recabar para poder hacer su registro. Aquellos que no se han registrado anteriormente en la superintendencia y tienen, me parece que es hasta el 28 de diciembre para realizar su registro oficial, van a tener allí una guía para ir llenándola y luego ingresar a la página de la superintendencia una vez tengan su código WAF para poder colocar toda esta información. Ya que la plataforma, al ser una plataforma tecnológica, si ustedes avanzan y llegan al final, se envía el formulario y no tienen manera luego de modificar. Entonces, esta guía que les vamos a hacer llegar, también les vamos a enviar información sobre los próximos capacitaciones y eventos que tendremos. Algunos de ellos los hacemos de forma gratuita, un poco para ser solidarios con el gremio. Y sabemos que esto es un tema muy difícil, ¿no? A veces para algunos abogados, y otras las vamos diseñando en función del calendario de capacitación de cumplimiento que se tiene en el año para cumplir con la obligación establecida en la Ley 23. Acá tenemos nuestros datos, nuestros correos electrónicos, nos pueden escribir acá si tienen alguna duda, alguna consulta. Ya por un tema de tiempo no podemos extendernos mucho más. Entonces, sus preguntas, por favor, no dejen de hacerla llegar a estos correos electrónicos, y a todos aquellos que se registraron, ya tomamos su información de correo electrónico y a través del mismo les haremos llegar la guía que les hemos ofrecido, y también les haremos llegar información sobre próximos eventos, ¿sí? Muchísimas gracias por conectarse esta mañana. Sabemos que, bueno, es sábado, es fin de semana y muchos tienen asuntos de trabajo, familiares y personales que atender. Así que nos despedimos, poniéndonos siempre a su disposición para lo que necesiten aquí en MLC.